Suele pensarse en la ingeniería de vanguardia como el pináculo absoluto de la precisión. Si uno se imagina una fábrica de ensamblaje de vehículos de alta gama, piensa en brazos robóticos calibrados, en cintas transportadoras sincronizadas al milímetro. Una coreografía perfecta. Exacto, una logística donde cada engranaje, cada tornillo llega exactamente en la fracción de segundo en que se necesita. Es un triunfo de la planificación. Y sin embargo, pues existe un proceso de manufactura infinitamente más complejo, con una logística que dejaría a cualquier equipo de ingenieros rascándose la cabeza. Totalmente. Porque la biología juega en otra liga, digamos. Así es. Para nuestro análisis a fondo de hoy, estamos desgranando un texto educativo fundamental y notas científicas sobre el sistema reproductor humano. Y el objetivo, para quienes nos escuchan, no es repasar un diagrama anatómico aburrido, sino resolver un problema logístico asombroso. O sea, cómo la biología orquesta la creación de un ser humano único. Y abordar ese problema logístico requiere mirar mucho más allá de los nombres de los órganos. Lo que estas fuentes nos revelan es una serie de mecanismos evolutivos donde convergen la física, la química y hasta la termodinámica. Claro, porque no es solo tejido blando haciendo cosas al azar. Para nada. De hecho, el sistema reproductor es la única red de órganos cuyo propósito final no es mantener vivo al individuo que los porta, sino externalizar información para perpetuar la especie. Y bueno, eso cambia por completo las reglas de diseño biológico. Fíjate que esa idea de externalizar es clave para entender el primer gran engranaje de este proceso, que es la anatomía masculina. La misión aquí es la producción y la entrega. A ver, desgranemos esto un poco. Me parece perfecto. Por ahí debemos empezar. El material base nos presenta a los testículos como una fábrica dual. Por un lado, manufacturan espermatozoides, que son las células reproductoras, y por el otro, sintetizan la hormona testosterona. Pero aquí tengo una duda logística. Si este material genético es tan crítico para la supervivencia, ¿por qué la biología diseña un sistema que cuelga externamente, expuesto y vulnerable? Es un aparente error de diseño, ¿verdad? Sí, o sea, ¿no tendría más sentido mantener la fábrica blindada y protegida en el interior del cuerpo, como hacemos con el corazón o los pulmones? Es una excelente pregunta, y toca una de las grandes paradojas de la biología. Y lo fascinante de esto es que la respuesta se reduce a la gestión del calor. La maquinaria celular que ensambla los espermatozoides es extremadamente sensible a la temperatura. Ah, entiendo. O sea, el calor del cuerpo los afectaría. Exactamente. Si los testículos estuvieran alojados profundamente en el abdomen, la temperatura corporal estándar, que es de unos 37 grados Celsius, desnaturalizaría las proteínas. Literalmente interrumpiría la producción. ¡Wow! Así que necesitan un ambiente más fresco. Sí, para funcionar con eficacia, esa fábrica necesita operar unos 2 o 3 grados por debajo de la temperatura central. Al ubicarlos externamente, el cuerpo sacrifica la protección física a cambio de un sistema de refrigeración por aire altamente eficiente. El cuerpo prefiere arriesgar un golpe a que el producto se cocine, básicamente. Así es un intercambio de riesgos. Eso resuelve el misterio de la ubicación. Ahora, una vez que esa fábrica refrigera y produce los espermatozoides, el desafío cambia, ¿no? Estas células tienen que emprender un viaje masivo. Un maratón a escala microscópica, sí. Las fuentes describen que pasan por una intricada red de conductos deferentes antes de la expulsión. Y aquí entran la función de la próstata y las vesículas seminales. Originalmente yo me lo imaginaba como, no sé, una estación de suministro que simplemente les empaque un almuerzo líquido para el viaje, pero el proceso químico es mucho más sofisticado. Mucho más que un simple empujón líquido. Esas glándulas están resolviendo 2 problemas letales para el espermatozoide. El primero es la energía. Un espermatozoide es en esencia un paquete de ADN propulsado por un motor hiperactivo. El famoso flagelo o la cola. Exacto, esa cola requiere cantidades industriales de energía para batirse. Entonces, las vesículas seminales inyectan un fluido cargado de fructosa, un azúcar, y las mitocondrias del espermatozoide queman esa fructosa a un ritmo vertiginoso para generar fuerza. Es literalmente combustible para cohetes, azúcar puro. Tal cual, pero mencioné un segundo problema letal, y tiene que ver con el entorno de destino.
Claro, si ya tienen el tanque lleno, ¿qué los amenaza en el camino? El tracto reproductivo femenino. Evolutivamente es un ambiente altamente ácido para prevenir infecciones. Es una barrera fantástica contra patógenos, pero esa misma acidez disolvería a los espermatozoides casi al instante. O sea, ¿entran a una zona de guerra química? ¿Sí? Y para solucionar esto, la próstata secreta compuestos fuertemente alcalinos. Cuando este fluido se mezcla, actúa como un escudo químico, neutralizando temporalmente la acidez del tracto femenino el tiempo suficiente para que las células puedan escapar hacia zonas seguras. ¿Qué nivel de anticipación? El sistema masculino no solo construye el vehículo y le llena el tanque, sino que le pone un escudo porque sabe que va a un territorio hostil. Es una logística de entrega impresionante. Y eso nos lleva naturalmente a la otra mitad de la ecuación. Si el diseño masculino trata sobre externalización, propulsión y protección, ¿cómo hace el sistema femenino para crear un entorno estable capaz de recibir ese paquete frágil y luego nutrirlo? La anatomía femenina responde a esa pregunta con una estrategia totalmente opuesta. Una internalización profunda y adaptación metabólica. Comienza en los ovarios, pero el producto es diametralmente distinto. Sí, las fuentes marcan un contraste enorme ahí. Es que mientras que los espermatozoides son producidos por millones, priorizando la movilidad y sacrificando tamaño, los ovarios liberan un solo óvulo, que es de hecho una de las células más grandes del cuerpo humano. ¿Por qué tan grande? Porque contiene algo más que ADN. Lleva consigo todo el citoplasma, las reservas de nutrientes y la maquinaria celular, como las mitocondrios, que serán necesarias para sostener las primeras divisiones si ocurre la fecundación. Claro, el óvulo no necesita moverse por sí solo. Es como la base de operaciones por la cual todos compiten. Esa es una excelente analogía. Esa asimetría es fascinante. Uno aporta el motor y el otro la estructura de toda la obra. Pero lo que me resulta aún más complejo de asimilar es el alojamiento posterior. Llegamos al útero. El material lo describe como un órgano hueco similar a una pera invertida, con paredes gruesas y elásticas. El centro neurálgico de la gestación. Mi confusión aquí radica en la física de los materiales. ¿No es increíble que este órgano pase del tamaño de un puño al tamaño necesario para albergar a un bebé, la placenta, el líquido amniótico, sin que el tejido muscular simplemente se desgarre? Es que la mecánica del útero es uno de los fenómenos de remodelación de tejidos más extremos de la naturaleza. No funciona simplemente como un globo de goma que se infla y ya. O sea, ¿no es solo estiramiento pasivo? Para nada. Las paredes están compuestas por una capa muscular llamada miometrio. Durante el embarazo, este músculo experimenta dos procesos simultáneos gracias a las hormonas. Primero, hipertrofia. Que es cuando las células se agrandan, ¿verdad? Exacto. Cada célula muscular individual se hincha. Pero luego viene la hiperplasia, donde las células musculares se dividen y crean nuevas células. Es algo que el músculo de tus brazos o piernas no puede hacer en esa medida. ¡Wow! O sea, el útero activamente construye más de sí mismo sobre la marcha para manejar la carga. Y luego del parto me imagino que debe desmantelar todo ese tejido extra. Sí, se retrae en un proceso de involución que es otro prodigio logístico. Es increíble. Pero, antes de llegar a un embarazo, hay un componente que me parece el puente más delicado de toda esta maquinaria, las trompas de falopio. A menudo a uno se las imagina como simples tuberías inertes por donde caen las cosas. Llamarlas tuberías subestima drásticamente su papel. Son microecosistemas superdinámicos. El revestimiento interno está cubierto de cilios, que son proyecciones microscópicas similares a cabellos. Como una alfombra móvil, ¿no? Exactamente. Estos cilios laten rítmicamente creando una corriente de fluidos constante que barre suavemente al óvulo hacia el útero. Ya que el óvulo no tiene motor propio para nadar. Así es. Y al mismo tiempo las células de la trompa secretan un fluido que termina de capacitar a los espermatozoides, limpiando ciertas proteínas de su superficie para que puedan, al fin, adherirse al óvulo. Es una sala de preparación meticulosamente calibrada. Es un equilibrio perfecto entre la fuerza brutal de un músculo uterino y la delicadeza química de la trompa de falopio. Pero aquí, encontramos un aparente error en el diseño del sistema. A ver, ¿cuál sería?
Tenemos todo este hardware físico instalado desde el nacimiento, órganos, conductos, receptores. Y, sin embargo, el sistema permanece apagado durante la primera década de vida. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es como tener un automóvil deportivo de altísima tecnología estacionado en un garaje bajo una lona durante años. Es una buena comparación. Y la evolución lo hace porque activar ese automóvil deportivo prematuramente sería catastrófico para el organismo. Por el gasto de energía. Exacto, es economía metabólica pura. El proceso de reproducción exige una reserva de recursos calóricos y óseos gigantesca. El cerebro humano actúa como un administrador de presupuesto muy conservador durante la infancia. Claro, el chasis del coche tiene que ser robusto antes de encender un motor V8 que consume tanto. Dirige toda la energía a los huesos y al cerebro. Así es. Invierte en el desarrollo base primero. Pero entonces, ¿cómo sabe el cerebro cuándo es seguro quitar esa lona y encender el sistema en la pubertad? ¿Hay un temporizador interno o algo así? Más que un temporizador, es una red de sensores. Hay factores genéticos, claro, pero también señales metabólicas críticas. Y una de las más fascinantes es la hormona leptina, que es producida por las células de grasa del cuerpo. Ah, o sea que el cuerpo mide cuánta grasa tenemos. Exactamente. Cuando un niño acumula suficientes reservas de grasa, los niveles de leptina en la sangre alcanzan un umbral. Esta señal llega al hipotálamo en el cerebro, indicándole que el cuerpo al fin tiene la energía para sostener un embarazo o producir espermatozoides. Es como un medidor de combustible que, al llegar a la marca, envía la autorización. Y esa señal desata la pubertad. Sí, el hipotálamo despierta de su letargo y libera hormonas en pulsos muy rítmicos. Esto estimula la glándula pituitaria para que envíe los mensajeros químicos finales a los testículos o a los ovarios. Un efecto dominó en toda regla. Totalmente. Las fábricas reciben el voltaje, se inicia la producción de testosterona o estrógeno, maduran las células reproductoras y ocurren los cambios secundarios, como el crecimiento de vello o el cambio de voz. El sistema pasa de latente a operativo. Y una vez que ese interruptor maestro se ha activado, llegamos a la coreografía microscópica en sí. Aquí es donde se pone realmente interesante. Oh, sin duda, la fecundación es un evento estelar. Sí, porque el clímax logístico ocurre allá arriba, en el microecosistema de las trompas de Falopio. De millones de células que iniciaron el viaje, una sola, usando ese escudo alcalino y ese combustible, logra penetrar el óvulo. Y ese momento es de una precisión bioquímica asombrosa. En el instante exacto en que la primera célula masculina perfora la membrana, el óvulo reacciona en una fracción de segundo. Se bloquea. Sí, libera lo que se llaman gránulos corticales. Esta reacción química endurece instantáneamente la cubierta del óvulo, creando una bóveda impenetrable. Esto evita la polispermia. O sea que entren varios a la vez. Exacto. Si entrara más de uno, habría un exceso fatal de material genético y todo fracasaría. El sistema se bloquea para asegurar que la ecuación genética sea perfecta. Ese nivel de seguridad encriptada es alucinante. Pero aquí viene la fase que siempre me cuestiono. Inmediatamente después de esa unión, la nueva célula formada, el cigoto, ¿no se queda allí? No, tiene que viajar al útero. Exacto. Comienza a viajar impulsada por esos cilios. Y mientras viaja, empieza a dividirse rápidamente en 2, 4, 8 células. Se convierte en un racimo. Intentar construir una estructura compleja mientras la transportas por un conducto minúsculo parece una receta para el desastre, ¿no? Sí, de hecho esto plantea una pregunta importante sobre cómo el sistema evita un atasco. Claro, porque no llega al útero, se instala y luego empieza a crecer. Porque la biología resuelve ese riesgo con un mecanismo llamado segmentación. Durante esos primeros días de viaje, las células se dividen rápidamente, sí, pero el tamaño total del embrión no aumenta en absoluto. Espera, ¿se dividen pero no crecen? Exactamente. Las células hijas se vuelven cada vez más pequeñas con cada división, agrupándose dentro de la misma membrana original exterior del óvulo. Ah, es una compactación tremenda. Sí, si la masa total creciera durante el viaje, se quedaría atrapada en la trompa, resultando en un embarazo ectópico, que es peligroso. El crecimiento en volumen se reserva para cuando alcance el útero. Mantiene el tamaño de embalaje original mientras reorganiza el contenido. Brillante. Y esto nos lleva al paso de la implantación en el útero.
que es un desafío logístico por sí mismo. Sí, un problema del que casi no se habla. Ese racimo minúsculo contiene ADN de otra persona. Desde la perspectiva del sistema inmunológico de la madre, es un 50% un cuerpo extraño, un invasor. Como un trasplante de órgano no compatible. Tal cual. Los glóbulos blancos deberían atacarlo de inmediato. ¿Cómo engaña al sistema inmunológico para sobrevivir? Acabas de identificar uno de los mayores triunfos evolutivos, la tolerancia inmunológica. El embrión no engaña pasivamente al sistema, sino que negocia con él. Las células que rodean al embrión, que formarán la placenta, no expresan las proteínas de reconocimiento estándar. O sea, ocultan su identidad. Sí, y además, la zona de implantación en el útero recluta células inmunológicas que actúan como diplomáticos. En lugar de atacar, suprimen la respuesta inflamatoria local. ¡Wow! Es una tregua química. Una tregua exquisitamente localizada, mantenida día a día para que la gestación pueda ocurrir. Una diplomacia inmunológica que dura casi 300 días. Es el remate perfecto para esta línea de montaje. Y eso nos sitúa en el último gran concepto. ¿Por qué este sistema es tan enrevesadamente complejo? Todo esto, la termodinámica, los cilios, la tregua, tiene un propósito final, que es la recombinación genética. Exacto. El cruce cromosómico es el verdadero motor de la supervivencia biológica. Claro, al mezclarse el ADN del padre y la madre, se asegura que cada resultado sea inédito en el mundo. Si el sistema reproductor estuviera diseñado para la eficiencia pura, simplemente nos clonaríamos a nosotros mismos, como hacen algunas especies. Pero la eficiencia a corto plazo es una condena a largo plazo. Al mezclar el código, generando un individuo único, la biología introduce variabilidad. Esa diversidad es el cortafuegos de la especie. Precisamente. Nos protege contra enfermedades, virus y cambios drásticos en el ecosistema. El sistema no crea continuaciones, crea adaptaciones constantes. Para nuestra audiencia, entender esta complejidad transforma cómo uno percibe su lugar en el mundo. No es solo anatomía del libro de texto, es la confirmación de que, gracias a la extrema volatilidad del cruce genético, no existe nadie más en la historia del universo que sea exactamente igual. Es un mecanismo que asume riesgos enormes para pagar el alto costo de la originalidad. Todo opera bajo el mandato de no repetir jamás el mismo diseño. Y fíjate, si consideramos el peso de esa originalidad, me surge un pensamiento que va más allá de esta maquinaria. Solemos pensar en el ADN como un manual de instrucciones rígido, que pasamos de generación en generación, pero la epigenética nos muestra una capa adicional fascinante. Oh, totalmente. Las marcas químicas sobre el ADN. Exacto. Nuestras cadenas genéticas no son lienzos en blanco. Vienen con pequeños interruptores que dictan cómo se leen esos genes, y esos interruptores fueron influenciados por el entorno de nuestros ancestros. Es como si el ambiente dejara notas al margen en el manual. Sí, las hambrunas que sufrieron, el clima que soportaron, sus niveles de estrés, todo eso pudo alterar la activación genética que viajó a través de este sistema reproductor, atravesando esa diplomacia inmunológica hasta llegar a nosotros. Es un legado ambiental codificado. Lo que significa que, dentro de este minucioso proceso de construir un ser irrepetible, no solo somos el producto físico de la unión de nuestros padres, sino el archivo vivo del entorno de generaciones enteras. Y eso deja la mente preguntándose cómo las decisiones que tomamos y el entorno en el que vivimos hoy podrían estar recalibrando las instrucciones para el futuro. Es una perspectiva que da mucho en qué pensar. Sin duda. Ha sido un viaje fascinante desarmar y volver a armar este reloj biológico. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Nos vemos en la próxima.